Hola chicos, buenos días. ¿Me confirman si se escucha? Hola, profe, sí se escucha. Muchas gracias, Daniela. Pensé que estaba sola ya. Bueno chicos, hoy día vamos a continuar con un pedacito de clase que nos quedó pendiente de la primera clase, ¿ya? Recuerden que nosotros quedamos hablando de las biopsias, que eran estas muestras, ¿cierto? Que se tomaban de una lesión, de un tejido, que se procesan en el laboratorio y que a nosotros nos va a llegar un resultado, ¿cierto? Que es un informe histopatológico. Los que estuvieron en la charla de la semana pasada, ¿cierto? Y pudieron escuchar un poco más de charla, se dieron cuenta que la biopsia era súper importante para determinar el diagnóstico de las lesiones malignas, ¿ya? Y que se tomaba un pedacito de la lesión, ¿cierto? Que es una biopsia incisional, ¿ya? Eh, para determinar el diagnóstico. Así que las biopsias son bastante importantes dentro del área de la patología, en el área de nosotros, que es la patología oral, porque hay muchas lesiones que se parecen unas a otras, ¿ya? Entonces, para estar seguros del diagnóstico, necesitamos, ¿cierto?, tomar estas muestras de tejido. Ya, entonces, habíamos quedado en que nosotros podíamos clasificar de varios tipos las biopsias, pero el que me interesaba a mí que recordaran era este, de acuerdo a la cantidad de lesión que se va a remover. Si vamos a remover toda la lesión, eso es una biopsia excisional, ¿ya? Junto con la biopsia se está haciendo el tratamiento porque se saca completamente la lesión y se manda a estudio histopatológico. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando tenemos lesiones pequeñas y cuando sospechamos que es algo benigno, es decir, cuando sospechamos que esa lesión no es un cáncer, ¿ya? Por el contrario, si nosotros sospechamos que la lesión es algo maligno, es decir, podría ser un cáncer, ¿ya? O la lesión es muy grande, muy extensa, requiere la remoción de mucho tejido, tomamos solo un pedacito de la lesión, ¿ya? Una remoción parcial de la lesión, pero en una zona, ¿cierto?, que se insistió harto en la jornada del viernes pasado, que tenía que ser representativa de la lesión, ¿ya? Tenemos que elegir dentro del área que abarca la lesión una zona que sea representativa, ¿ya? Que ojalá abarque tejido sano y enfermo para poder hacer una comparación. Y quedamos aquí nosotros la última clase en cuáles eran los pasos en el procedimiento de la toma de biopsias, ¿ya? Yo les dije que la biopsia es una intervención quirúrgica, por lo tanto existen todos los riesgos que existen para una intervención quirúrgica. Como se va a hacer una incisión, se va a hacer un corte, ¿cierto? Hay riesgo de infección, hay riesgo de sangramiento, ¿ya? Entonces hay que tomar todas las precauciones para que este procedimiento sea lo más seguro posible para el paciente. Por eso cuando empezamos la clase, ¿cierto? Yo les dije que a los pacientes había que tomarles ciertos exámenes. Y habían unos exámenes que se llamaban exámenes de la coagulación, para ver cómo está coagulando el paciente, ¿cierto? Y si va a haber o no va a haber riesgo de sangrado durante la intervención. Cuando se toma la biopsia se hace en un pabellón, idealmente. Si no tenemos un pabellón en la clínica odontológica, alrededor de la boquita del paciente, que es donde nosotros vamos a trabajar, se tiene que crear un campo estéril. ¿Qué implica eso? Que yo tengo que cubrir al paciente con un paño estéril, ¿cierto? Que va a dejar expuesto solo la boca del paciente. Previo a eso tuve que hacer con el paciente un enjuague con clorexidina, ¿cierto?
para disminuir la cantidad de bacterias en la cavidad oral y lograr este concepto de asepsia y antisepsia, ¿ya? Y luego de eso, comenzar la intervención. Como vamos a hacer un corte, una incisión, y eso duele, ¿ya? Lo primero que hay que hacer con el paciente es anestesiar la zona de la lesión, ¿ya? Es una anestesia local, es la anestesia que le colocan a ustedes cuando se hace un procedimiento dental, ¿ya? Ustedes van a estar conscientes, lo único que va a estar dormido es la zona donde vamos a intervenir, donde vamos a trabajar, ¿ya? Que si a más de algunos de ustedes les han puesto anestesia en la cavidad oral, se siente como rara esa zona, ¿ya? Se siente como que si estuviera aumentada de volumen. O sienten, ¿cierto?, como hormiguitas en esa zona, ¿ya? Eso es lo típico de una anestesia local, ¿ya? En la zona que se va a intervenir y el paciente sigue consciente. Luego de eso se hace la incisión, ¿cierto? Se saca toda la lesión, si es una biopsia excisional, se saca un pedacito de la lesión si la biopsia es incisional, ¿ya? Después de eso va a quedar una lesión en la cavidad oral del paciente, por lo tanto hay que suturar, poner puntos, ¿ya? Se ponen puntos donde se hizo se tomó la muestra, se hizo la lesión, ¿ya? Y luego ese pedacito, ¿cierto? Es súper importante esta parte, tiene que ser fijado. Se pone, ¿cierto?, en un líquido que se llama formalina para detener el proceso de descomposición. Si nosotros separamos un pedacito de tejido de nuestro organismo, ¿ya? Ese tejido deja de ser irrigado, por lo tanto empieza un proceso de descomposición, ¿ya? Para evitar ese proceso de descomposición, nosotros tenemos que colocar este pedacito de muestra en un líquido fijador que se llama formalina. La formalina, para que la muestra se mantenga lo mejor posible, tiene que ser una formalina al 10% tamponada, ¿ya? Que son características que tiene que tener esta formalina. Es decir, yo no puedo llegar y comprar un frasco de formalina y fijar la muestra, no, esa formalina tiene que pasar por un proceso para dejarla a una concentración al 10% y tamponada, ¿ya? Luego de eso se cierra el frasquito muy bien para que no se vaya a salir la formalina, porque si sale la formalina, la muestra se pierde, ¿cierto? Se descompone, por lo tanto no vamos a poder hacer el estudio histopatológico y se envía al laboratorio, ¿ya? Lo mínimo que la muestra tiene que estar en la formalina son 4 horas. Lo máximo que debiera estar en la formalina son 24 horas, ¿ya? Por lo tanto tenemos alrededor de un día para mandar esa muestra al laboratorio. Si nos extendemos de ese plazo, probablemente igual se va a poder procesar la muestra, pero no se van a poder hacer otros estudios complementarios, ¿ya? Así que si yo quería hacer otra cosa con esa muestra, probablemente si pasan más de 24, 48 horas de fijación, no se va a poder realizar. Sí vamos a poder realizar el estudio histopatológico normal, ¿ya? El habitual, pero no otras cosas que podrían complementar el estudio, ¿ya? Así que alrededor de 24 a 48 horas como el plazo máximo para que esta muestra llegue al laboratorio y sea procesada. Y lo mínimo, 4 horas, ¿ya? Vamos a ver ahora un ejemplo con una paciente, ¿ya? Tenemos una paciente aquí que es una paciente que tenía en el momento que nosotros la atendimos alrededor de 80 años y consultaba por estas úlceras que tenía en la boca que no se pasaban, ya tenían un periodo de evolución de meses, ya la paciente tenía estas lesiones en la boquita, le dolía mucho, sobre todo cuando ella decía cuando comía ensaladas con limón, ya le ardía mucho y eso le molestaba bastante. Cuando nosotros la vimos, ya con esta lesión de meses que no cicatrizaba, ya lo que nosotros sospechamos es que podía ser una lesión maligna, ¿ya? Como sospechamos que era una lesión maligna,
¿Qué tipo de biopsia creen ustedes que tomamos? ¿Una biopsia excisional o una biopsia incisional? ¿Alguien se atreve a contestar? O por el chat, si no quieren activar su micrófono. Sospechamos que era algo maligno, es decir, estábamos sospechando que era un cáncer de labio, ¿ya? Eso sospechamos al momento de ver a la paciente. ¿Qué tipo de biopsia creen ustedes que debemos tomar ahí? ¿Una biopsia que saque toda la lesión, es decir, una biopsia excisional, o una biopsia incisional, que saque un pedacito de la lesión? Una biopsia incisional, profe. Incisional, muy bien, perfecto, ¿ya? Como dice la Camila, cuando nosotros sospechamos que es algo maligno, recuerden que sacamos un pedacito de la lesión, porque la biopsia no es el tratamiento para el cáncer, por ejemplo, ¿ya? Si se quedaron, ¿cierto?, más tiempo la semana pasada, lograron quedarse más tiempo de la charla, los tratamientos para el cáncer son cirugía, quimioterapia, radioterapia, ¿ya? Si queremos nosotros, ¿cierto? Saber el diagnóstico de la lesión, ¿cierto? Tomamos una biopsia. La biopsia no es la intervención, ¿cierto? La biopsia es solo un examen complementario para confirmar el diagnóstico, ¿ya? Entonces, en esta paciente, como nosotros sospechamos que era algo maligno, ¿ya? Y la Camila respondió muy bien, ¿cierto? Que vamos a tomar una muestra nomás de la lesión. Otra cosa, también la lesión es muy extensa, entonces no podemos sacar, si sacamos toda la lesión, le sacamos todo el labio a la paciente, ¿ya? Entonces vamos a tomar un pedacito de la lesión, una biopsia incisional, ¿ya? Aquí, ¿cierto? En un pabellón realizando la toma, si no, se hace esto mismo, pero en el sillón dental se tapa a la paciente con este paño de campo, se crea un campo estéril alrededor de la boca de la paciente, ¿ya? Se le está aplicando la anestesia local. Recuerden que los pacientes quedan completamente conscientes, lo único que se anestesia es la zona donde se va a intervenir, ¿ya? Ahí se está haciendo la incisión, se está haciendo el corte en una zona representativa, ¿ya? Ese corte tiene que ser en forma de cuña. Si ustedes se fijan aquí, el bisturí va como medio inclinado, ¿ya? Para sacar tejido en profundidad, porque nos interesa saber qué está pasando en la profundidad del tejido. Se hace la incisión, entonces, ¿ya? Se coloca la sutura. No quedó así la paciente, tiene una gasa adentro, ¿cierto? Por eso se ve como que estuviera muy, muy inflamado. Estaba inflamado, sí, pero no tanto. Ahí se nota la gasita que tiene la paciente para controlar la hemorragia. Eso después de 20 minutos se saca, ¿ya? Así que no quedó tan así la paciente, ¿ya? Sí queda un poquito inflamado porque estamos haciendo un corte, ¿ya? Pero no con tanto aumento de volumen. La etapa crucial de esto, ¿cierto? Poner la muestra en formalina tamponada al 10%. Eso seguro va a ir en una pregunta de prueba, en alguna pregunta del examen. ¿Con qué se fija en la muestra? Formalina al 10% tamponada o formalina tamponada al 10%. ¿Ya? Es importante que coloquen bien el fijador, ¿ya? El fijador, la cantidad de fijador tiene que ser 20 veces más el tamaño de la muestra, ¿ya? De 10 a 20 veces más el tamaño de la muestra. Este frasquito se tiene que cerrar muy bien, sellar muy bien para que el líquido no se salga, y aquí tiene un papel, el frasco, donde tenemos que colocar el nombre del paciente para que la muestra no se nos confunda. A los laboratorios llegan muchas muestras, ¿ya? Por lo tanto, si no va bien rotulada con el nombre del paciente, podría esa muestra perderse o confundirse con las otras muestras, ¿ya? Así que además de colocarla en el frasquito fijador, es súper importante colocar el nombre del paciente para que no se nos vayan a confundir las muestras, ¿ya? Se manda al laboratorio, ¿cierto? Con esto que es una descripción de la lesión, ya la presunción diagnóstica que nosotros tenemos como clínico, y se manda esto al laboratorio, ¿ya? ¿Por qué es necesario tomar biopsias a veces?
¿ya? Porque fíjense aquí, tenemos una lesión que es un aumento de volumen en la encía, que se ve rojo, ¿ya? Que podría ser varias lesiones en la cavidad oral que se presentan así, ¿ya? Acá tenemos otra lesión que también se presenta con un aumento de volumen, no tan rojito, ¿ya? Pero que también está en la encía, que también está en relación a las piezas dentarias, ¿ya? Este está un poco más grande que este otro, pero clínicamente podrían ser lo mismo. ¿Cómo también podrían ser lesiones diferentes? ¿Cómo nosotros vamos a determinar cuál es el diagnóstico más certero para estas lesiones? Tomando una muestra, ¿ya? En este caso, si bien ustedes creen que pueden ser lesiones un poquito grandes, no son tan grandes y se sospecha de algo benigno, ¿ya? Por lo tanto, se remueven completamente las lesiones. En este caso, la biopsia, un poco también el tratamiento de estas lesiones, se remueven completamente, ¿ya? Y se mandan al laboratorio. Y en el laboratorio, cuando se hace el procesamiento de la muestra, es decir, este tejido se somete a un procesamiento bastante largo, que dura aproximadamente un día completo, nosotros vamos a tener una muestra histológica para poder ver al microscopio, ¿ya? Si estas dos muestras fuesen lo mismo, en el microscopio debiéramos ver algo parecido o muy similar, ¿ya? Veamos si estas muestras son lo mismo, ¿ya? En el caso de la muestra 1, que es esta de aquí, que se ve más rojita, ¿ya? No, perdón. La muestra 1, ¿cierto? En este caso, si nosotros la vemos, corresponde a una lesión que se llama granuloma periférico de célula gigante. No me interesa que se aprendan el nombre, no me interesa que vean las características histológicas, solo recuerden que en esta lesión se ven estas células que son muy grandes, que tienen muchos núcleos y que se llaman células gigantes, ¿ya? Por eso es un granuloma periférico de células gigantes. Mientras que en el caso 2, ¿ya? Si fuese lo mismo, si fuese la misma lesión, debiéramos ver lo mismo, y en realidad aquí no vemos la célula gigante, sino que vemos mucha inflamación, ¿ya? Muchos vasos sanguíneos y mucha inflamación. Esto es un granuloma piogénico. Son dos lesiones distintas, ¿ya? Que se ven aparentemente igual clínicamente, pero que histológicamente son diferentes, ¿ya? ¿Y qué nos da el diagnóstico definitivo? El estudio histopatológico, el resultado de la biopsia, ¿ya? Lo bueno es que estas dos lesiones son benignas, por lo tanto el tratamiento era el mismo, removerlas completamente, ¿ya? Así que no cometimos ningún error al sacarlas completamente, estos dos tipos de lesiones. ¿Por qué? Porque las características que tienen son compatibles con una lesión benigna, ¿ya? Pero histológicamente son diferentes. Clínicamente se parecen mucho, pero histológicamente son dos lesiones distintas. ¿Y cómo podemos establecer el diagnóstico certero? A través del estudio histopatológico de la biopsia de estas lesiones, ¿ya? ¿Qué consideración hay que tener al momento de tomar la biopsia? Que la técnica quirúrgica sea la adecuada, que saquemos un tamaño suficiente de la muestra, ¿ya? De repente, por hacerle menos daño al paciente, tomamos muestras muy pequeñitas. No es la idea es tomar una muestra suficiente para poder hacer el diagnóstico. La orientación del corte tiene que ser en forma de cuña, que les decía yo que el bisturí va como medio inclinado para poder sacar tejido en profundidad. El volumen muestra fijador tiene que ser por lo menos 10 a 20 veces más el tamaño de la muestra y, muy importante, colocarle el nombre al frasco con la muestra para que no se vaya a confundir al momento de que llegue al laboratorio, ¿ya? Vamos ahora al citodiagnóstico. El citodiagnóstico nosotros ya lo hemos visto, así que solo lo vamos a recordar. Lo vimos cuando vimos la clase de candidiasis o cuando hablamos de hongos en la asignatura de microbiología, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una muestra de células, no son una muestra de tejido, por lo tanto al paciente no lo tenemos que anestesiar, ¿ya? Y es mucho más fácil tomar esta muestra solo de células, ¿ya? ¿Qué necesitábamos para esto? Instrumental de examen, el portaobjeto, que es el vidrio donde vamos a extender la muestra, un bajalengua,
un cepillo, ¿ya? Algo que nos permita tomar la muestra, puede ser una tórula de algodón también, ¿ya? Y el elemento fijador aquí va a ser alcohol, no formalina, sino que alcohol. Como tenemos solo células, el fijador no tiene que ser tan potente como por ejemplo la formalina, ¿ya? ¿Se podrían fijar con formalina? Sí, pero es mucho más fácil tener en la clínica dental alcohol que formalina. ¿Qué es lo que se hace? Se limpia la zona, se hace el raspado, ¿cierto? En este caso con un cepillo, con una tórula o con un bajalenguas, que es este como palito de helado, ¿cierto? Se pasa fuerte sobre la zona, ¿ya? No es un cariñito sobre la lesión, sino que tenemos que sacar células, por lo tanto tiene que ser con cierta presión. Eso lo extendemos sobre el portaobjetos, sobre el vidrio, ¿ya? Lo metemos en el alcohol para una fijación inmediata, se pone el nombre del paciente, se rotula y se manda al laboratorio, ¿ya? Aquí el mismo ejemplo que vimos para el frotis, ¿cierto? En microbiología, se hace un raspado de la lesión, en este caso la sospecha que nosotros teníamos que la paciente tenía una candidiasis, una infección por hongos, ¿ya? Se hace el extendido, se pone la muestra en el portaobjeto, en el vidrio, se coloca el alcohol para hacer la fijación, ¿ya? Y eso se manda al laboratorio y en el laboratorio le van a hacer una tinción, que acuérdense que para el caso de los hongos era una tinción que se llamaba PAS, ¿ya? Y nos iba a decir si tenía o no tenía la presencia de la cándida de este hongo, ¿cierto? La muestra. Otra forma de tomar muestras, ¿cierto? Es cuando tenemos este tipo de lesiones que son lesiones con algún contenido, ¿ya? Esta paciente tenía aquí un aumento de volumen en la zona de la glándula submandibular, ¿ya? Submaxilar. La paciente había llegado ya había visto otros doctores y había llegado con un diagnóstico de un tumor en la glándula salival. Pero a nosotros nos llamó la atención de que el tumor no tenía consistencia de tumor en realidad, es como una consistencia más blandita la lesión, ¿ya? Entonces, antes de hacer cualquier cosa, le tomamos una punción aquí a la paciente para ver si la lesión tenía un contenido, ¿ya? Y efectivamente, cuando hicimos la punción, la lesión tenía un contenido medio pegajoso, ¿ya? Medio amarillento porque estaba con un proceso infeccioso ahí, ¿ya? Entonces estaba como con pus y si se fijan bien, incluso sale un poquito de sangre ahí en la punción, ¿ya? Y cuando hicimos la punción vimos que esto no era un tumor, no era un tumor sólido, sino que era un contenido, ¿ya? Entonces mandamos a la paciente a hacer un examen complementario, que era un examen donde se mete un medio de contraste a la glándula para ver cómo está la glándula y después se saca una radiografía, ¿ya? Cuando le hicieron ese examen a la paciente y le inyectaron el medio de contraste, probablemente al inyectarle el medio de contraste sacaron un taponcito que tenía la glándula y la paciente a la semana siguiente que tenía control llegó perfecto, llegó sin aumento de volumen, llegó, ¿cierto?, sin la zona rojita como la tenía, ¿cierto?, o con temperatura, llegó muy bien. En ese examen, cuando le hicieron ese examen, al inyectar el medio de contraste, sacaron lo que estaba provocando el tapón en esta glándula y estaba acumulando saliva. Esto que vemos aquí es pura saliva acumulada en la glándula. Y con eso, ¿cierto?, se mejoró la paciente. No hubo que hacer ninguna intervención, ninguna cirugía. Esto no era un tumor. Ya se fijan cómo los exámenes complementarios, cómo la toma de muestras, ya nos permite confirmar los diagnósticos. Por eso es súper importante cuando es necesario y cuando es requerido los exámenes complementarios, que en el caso de la patología oral nos sirven mucho el citodiagnóstico, el histodiagnóstico y en este caso la punción con aguja fina que se llama PAF, punción, aspiración con aguja fina, ¿ya? Entonces, recordar, chiquillos, que la mayoría de los pacientes que ustedes van a ver tiene alguna condición, alguna enfermedad, ¿ya? Que probablemente recurren a nosotros porque tienen alguna consulta con respecto a esa enfermedad. ¿Qué es lo que busca? Normalmente un diagnóstico y un tratamiento para poder recuperar a ese paciente, para poder devolverlo a un estado de salud, ¿ya?
Siempre hay que considerar, ¿cierto?, que los pacientes son personas, no son enfermedades, no son lesiones, ¿ya?, sino que es un individuo, una persona que siente. Nosotros no vemos bocas, vemos pacientes, ¿ya?, o usuarios en este caso, y es importante estar pendiente de todo el ámbito del paciente, ¿ya?, que el paciente se sienta bien con nuestra atención, ayudarlo, ¿cierto?, a establecer su diagnóstico. En el caso de ustedes, si ustedes no están seguros del diagnóstico, derivar al paciente a un especialista, ¿cierto?, que el especialista haga el diagnóstico, el tratamiento y recupere al paciente. Pero ¿por qué ustedes tienen que saber de algunas enfermedades de la cavidad oral? Porque como van a ver pacientes y los pacientes muchas veces no se examinan bien la boca y no tienen idea de las lesiones que pueden tener en la cavidad oral, ustedes tienen que orientar a su paciente, ¿ya? Si ustedes atienden a un paciente y tiene una lesión al momento de la atención y ustedes se quedaron callados y no le avisaron al paciente, no lo derivaron, no lo ayudaron, eso es motivo para hacer una demanda, ¿ya? Entonces, si ustedes en el momento de la atención ven una lesión, ¿cierto?, y sospechan, sobre todo cuando sospechen que puede ser algo maligno, tienen que derivar al paciente a un dentista general, ¿ya?, o a un especialista, principalmente para que pueda ayudar y orientar al paciente, ¿ya? Y si es algo benigno, ¿cierto?, ustedes pueden tranquilizar al paciente, pueden decirle, ¿cierto?, orientarlo con respecto al diagnóstico. Pero para eso, ustedes tienen que saber de patologías de la cavidad oral y eso es lo que vamos a comenzar a ver, ¿ya? Pero antes de hablar de las patologías directamente de la cavidad oral, vamos a hablar de un proceso que acompaña muchas de estas patologías y que ustedes tienen que conocer. Me perdió la clase, acá está. Profe, en la charla hicieron harto énfasis los doctores del tema de las derivaciones, que era súper importante que el paciente viera muchas opiniones en vez de ellos querer quedarse con el paciente porque no le iban a ofrecer como lo que necesitaba en realidad. Exactamente, ¿ya? Por eso en el área médica y en el área odontológica, una vez que uno termina los estudios, se especializa en alguna área, ¿ya? Y esa especialización en alguna área hace que empiece a saber ese profesional mucho con respecto a eso, ¿ya? Y por eso existen las especialidades. Y eso permite entregarle una mejor atención al paciente. No es que sea malo ser un dentista o un médico general, ¿ya? Pero el especialista sabe mucho más. Entonces, cuando nosotros como dentistas generales o los médicos en general o ustedes como técnicos en odontología vemos a un paciente y no tenemos todavía todas las herramientas necesarias para ayudarlo, lo mejor es derivarlo a un profesional, a un especialista, ¿ya? Para que le pueda dar al paciente la mejor atención. Yo me podría haber dado cuenta que el paciente tenía algo, pero si no tengo las herramientas para tratarlo adecuadamente, es mejor derivarlo, como bien decían, ¿cierto? En el caso de los profesionales que estaban dando la charla, ellos eran cirujanos maxilofaciales, trabajan todos los días con pacientes con cáncer. Por ejemplo, yo cuando estábamos en la clínica diagnóstico de la Universidad de Talca y veíamos pacientes con patología oral, al año podíamos ver 2 o 3 pacientes con cáncer, ¿ya? ¿Cuánto será mi experiencia de ver 2 o 3 pacientes con cáncer versus la experiencia que tienen ellos que trabajan todos los días con pacientes con cáncer, ¿ya? Además que nosotros, ¿cierto? Como dentistas generales o patólogos, a lo más que podemos llegar es a establecer el diagnóstico histopatológico del paciente. Después igual hay que derivar al paciente a oncología para su tratamiento, por ejemplo, en el caso de los pacientes con cáncer, ¿ya? Entonces es súper importante estar alerta a estas lesiones, ¿cierto? Porque probablemente vamos a ser los primeros que le vamos a decir al paciente que tiene una lesión, que tiene que preocuparse, que tiene que verse, ¿ya? O lo vamos a derivar, ¿ya? Y efectivamente, hacer ese ejercicio de derivación es súper importante para el paciente, para que tenga el mejor tratamiento al que pueda aspirar el paciente, ¿ya?
Por eso era importante, por ejemplo, si nosotros estábamos en un consultorio, ¿ya? En el consultorio nosotros no tenemos herramientas para tratar a pacientes con cáncer. Es importante derivarlo al hospital, ¿ya? Si lo derivamos al hospital y el hospital también no cuenta con todos los recursos necesarios para ese paciente, debiera derivarlo al Instituto Nacional del Cáncer, como era en este caso, donde tienen más recursos, ¿cierto? O se pueden elegir mejores tratamientos para el paciente, ¿ya? En algunos casos, cuando eso no es posible, lo tenemos que tratar, ¿cierto? Y de igual manera en el hospital al paciente y se elegirá la mejor estrategia, ¿cierto? Para poder recuperar a ese paciente. Sí, muy buena el aporte de la compañera, ¿ya? Vamos a hablar ahora de un proceso que es la inflamación, ¿ya? Que ustedes probablemente asocian con algunas patologías, ¿cierto? Que son de origen inflamatorio. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de gingivitis y periodontitis? Y yo les decía que era una inflamación de la encía, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste ese proceso inflamatorio, porque muchas de las enfermedades que nosotros vamos a ver en las clases posteriores implican una inflamación. Entonces, algo está pasando en el tejido, ¿cierto? Que nosotros estamos viendo un proceso inflamatorio, ¿ya? Cuando a ustedes les dicen que piensen en inflamación, ¿ya? ¿Cómo se imaginan que va a estar esa lesión o esa patología que puede estar acompañando un proceso inflamatorio? Muchas de las enfermedades que terminan en itis son inflamación, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo gingivitis, periodontitis, amigdalitis, faringitis, ¿ya? Casi la mayoría de las enfermedades que terminan en itis terminan en inflamación. ¿Qué características o qué piensan ustedes que ocurre en los tejidos cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio? ¿O qué deberíamos ver en el tejido cuando nosotros tenemos inflamación? ¿Alguno de ustedes se le ocurre? ¿Cómo que se hincha, profesor? Perfecto, se hincha, ¿ya? Es como Aumenta el volumen. aumento de volumen, perfecto, muy bien. Esa es la palabra estratégica para ocupar ahí. Aumenta de volumen la zona donde nosotros tenemos una inflamación. Perfecto. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen amigdalitis y se miran las amígdalas están más grandes de lo normal, como que no dejan ni pasar ahí, se dificulta hasta la respiración de repente, ¿cierto? Por el tamaño de las amígdalas. Entonces, cuando tenemos inflamación, efectivamente esto se acompaña de un aumento de volumen. Muy bien. ¿Qué más podríamos ver en una zona inflamada que llame como la atención de nosotros? Enrojecimiento, cambio de color. Perfecto, un cambio de color, ¿ya? Normalmente lo vamos a ver más rojo. Como bien dijeron ahí, un enrojecimiento en la zona, ¿ya? Entonces va a estar la zona aumentada de volumen y va a estar rojita, ¿ya? Si nosotros tocáramos ahí la zona, ¿cómo estará la temperatura? Elevado. Elevada, Estaría ¿cierto? más caliente, sí. Más caliente, más calor local, ¿ya? Entonces, localmente, en la zona que esté inflamada, ¿cierto? Nosotros nos tocamos y probablemente va a estar con una mayor temperatura que la parte donde no tenemos la inflamación o el tejido donde no está inflamado. Perfecto. ¿Dolerá? ¿Creen ustedes que puede doler? Si aumenta la sensibilidad, pues yo creo donde aumenta el tamaño igual y va a chocar con cosas que no... O sea, va a producir incomodidad en realidad. Perfecto. ¿Cierto? Puede variar la sintomatología del dolor, porque el dolor es una experiencia bastante personal, ¿ya? Una lesión a un paciente puede dolerle muy poco y esa misma lesión a otro paciente puede dolerle mucho, ¿ya? La percepción del dolor, acuérdense que el dolor es un síntoma, es lo que nos relata el paciente, nosotros no podemos objetivizar el dolor, entonces probablemente va a tener una molestia, ¿ya? Y probablemente esa molestia le va a impedir hacer sus actividades cotidianas dependiendo, ¿cierto?, del tamaño de la lesión, ¿ya? De la inflamación que vamos a tener. Perfecto, muy bien, ¿ya? Entonces, conceptualmente nos podemos hacer una idea de cómo va a estar un tejido que va a estar inflamado, ¿ya? Profe, todos los tejidos inflamados tienden a eliminar materia, a exudar materia. No ¿Cómo se necesariamente, llama? ¿ya? Esa materia que es el pus normalmente se produce solo cuando hay inflamación más infección,
¿ya? Cuando hay infección normalmente por bacterias de la lesión, ahí empieza a salir esta materia como más amarillenta, ¿ya? Que se llama pus. No sé si ustedes se han fijado, tenía una herida que de repente de la herida sale un líquido, pero sale un líquido transparente. Eso es el líquido que se acumula por el proceso inflamatorio, ¿ya? Eso no está infectado, solo está inflamado. Cuando hay infección, nosotros apretamos de repente la lesión y sale un líquido amarillento, ¿cierto? Podríamos asemejarlo, no debiera ser esta comparación gastronómica, pero podríamos asemejarlo un poco a la mayonesa, con esa consistencia, con ese color, ¿ya? Ahí quiere decir que hay inflamación y hay infección, ¿ya? Entonces, cuando hay pus, es que hay un proceso infeccioso acompañando a la lesión, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos la definición de salud como un estado de equilibrio, ¿ya? Todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos, ¿cierto? Tienen que estar en equilibrio con el ambiente para que nosotros estemos funcionando dentro de parámetros fisiológicos, dentro de parámetros normales, ¿ya? Pero en el ambiente nosotros podemos encontrar agentes que nos pueden ocasionar daño, ¿cierto? Estaban las bacterias, estaban los hongos, estaban los virus, estaba la radiación, estaban los contaminantes, una serie de cosas que nos pueden hacer enfermar, ¿ya? Cuando una lesión afecta a la célula, ¿ya? Cuando una anoxa, una injuria, un agente injuriante, un agente etiológico afecta a la célula se puede lesionar. Y esa lesión puede ser una lesión reversible, es decir, si yo quito el agente injuriante, la célula puede volver a la normalidad, por lo tanto el tejido va a volver a la normalidad, incluso podría ser que nosotros no nos demos ni cuenta dónde ocurrió el daño, dónde ocurrió la lesión, ¿ya? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que se ha cortado con una hoja, por ejemplo, está pasando el cuaderno, el libro y se corta con una hoja, eso se inflama, ¿cierto? Provoca dolor, pero a la semana yo busco dónde fue el corte y no pueden encontrar dónde fue el corte porque está el tejido igual al tejido original antes de la lesión, ¿ya? Eso quiere decir que fue una lesión que las células se dañaron, pero fue una lesión reversible, se recuperaron esas células, ¿ya? En cambio, las lesiones irreversibles, cuando yo tengo un daño en la célula irreversible, quiere decir que la célula se muere, ¿ya? Y normalmente hay un compromiso del tejido ahí, y como la célula se muere, y a veces las células no se pueden recuperar completamente, va a dejar algún vestigio, ¿cierto?, de que ocurrió esa lesión, y eso se llama cicatriz, ¿ya? Y nosotros podemos ver dónde ocurrió la lesión e incluso, ¿cierto?, de repente vemos cicatrices y nos acordamos de qué pasó efectivamente con ese tejido, ¿ya? La célula, entonces, cuando nosotros vemos solo la célula, la lesión puede ser reversible o irreversible. Es decir, si yo quito el daño, si yo quito la anoxa, la célula puede volver a la normalidad o no, ¿ya? Si no vuelve a la normalidad, la célula se muere y después tiene que ser reemplazada por otra célula. Y si no puede ser reemplazada por otra célula, es reemplazada por un tejido fibroso que forma una cicatriz, ¿ya? Pero el tejido, cuando nosotros lo enfrentamos a la acción de una anoxa, ¿ya? Por ejemplo, la piel, si yo me golpeo la piel o me corto la piel o me pica un zancudo en la piel, el tejido va a responder con un proceso inflamatorio, ¿ya? Los tejidos, cuando tienen vasos sanguíneos, cuando son vascularizados, responden a la acción de una anoxa con el proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces ya no estamos viendo solo lo que pasa en la célula, estamos viendo lo que pasa en el tejido, una mirada un poquito más amplia. Y cuando nosotros nos vemos enfrentados a un daño es lo mismo que noxa, lo mismo que injuria, lo mismo que agente etiológico, lo mismo que agente causal, ¿ya? Cuando nosotros nos vemos enfrentados a un daño en el tejido si tiene vasos sanguíneos se va a inflamar, ¿ya? Porque la inflamación es una respuesta esperada frente a la acción de un agente injuriante, ¿ya? Nosotros necesitamos que exista el proceso inflamatorio para que se repare después ese tejido, ¿ya? Entonces, la inflamación es un proceso esperado, necesario, cuando ocurre un daño en un tejido. Pero ¿por qué nosotros asociamos tanto la inflamación con patologías? Porque cuando la inflamación no se resuelve,
¿ya? Y la inflamación se empieza a mantener en el tiempo, ahí se empieza a hacer patológica, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos una lesión, esperamos que exista la inflamación para que exista la recuperación del tejido, ¿ya? Y eso pasa en un lapso aproximadamente, si ustedes se fijan, dependiendo del tamaño de la lesión, entre 7 y 14 días, ¿ya? Cuando son lesiones más grandes, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente quemado, ¿ya? Con una quemadura extensa, ahí no pasan de 7 a 14 días. Pueden pasar meses para que el paciente eventualmente recupere algo del tejido y ahí normalmente el tejido se recupera con una cicatrización, ¿ya? Porque es tan profundo el daño normalmente en las quemaduras que siempre deja algún vestigio, ¿ya? A menos que sea una quemadura muy, muy superficial, por ejemplo, que pueda ser una quemadura por insolación en la piel, ¿ya? Que después la piel se va despegando, ¿cierto? Y nosotros miramos dónde ocurrió la quemadura y no queda ningún vestigio, ¿ya? Pero cuando es una quemadura, por ejemplo, con agua, con un elemento, ¿cierto? Que está a muy alta temperatura directamente con la piel, ahí sí deja un vestigio que es una cicatriz, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una lesión en el tejido que tiene vasos sanguíneos va a responder con una inflamación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si las amígdalas se infectan por una bacteria o por un virus, ¿ya? ¿Cómo va a responder ese tejido que tiene vasos sanguíneos? Inflamándose, ¿ya? Si a mí me pica un mosquito, por ejemplo, o me pica un zancudo, ¿ya? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de esa picadura? Porque se va a inflamar la zona, ¿ya? Y los que son alérgicos se van a dar mucho cuenta, ¿cierto?, de que van a tener esa picadura porque aumenta de gran tamaño, ¿cierto? Tenemos ahí una picazón también asociado, ¿ya? Además de la inflamación que se evidencia en el tejido. ¿Se fijan que independiente cuál sea el agente causal del proceso inflamatorio, los cambios son siempre los mismos, ¿ya? Siempre vamos a tener un aumento de volumen, siempre la zona va a estar roja, siempre va a haber calor local, ¿ya? Independiente de cuál sea el agente que ocasione el daño, ¿ya? Si yo me golpeo, por ejemplo, voy a tener la misma respuesta inflamatoria que si me pica un mosquito, ¿ya? Siempre va a haber esa respuesta inflamatoria, por eso se dice que es una respuesta inespecífica. Da lo mismo que en las ocasiones. Cuando tenemos un tejido vascularizado, vamos a tener ese proceso inflamatorio, ¿ya? Va a ser mayor o menor dependiendo del agente causal, ¿ya? Pero siempre son los mismos cambios en los vasos sanguíneos que vamos a ver con más detalle después a continuación, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la inflamación? El objetivo primordial de la inflamación es que llegue a donde está ocurriendo la lesión las células del sistema inmunológico, ¿ya? Y las células del sistema inmunológico, ¿cierto? Lo que buscan es tratar de eliminar el agente injuriante, el agente causal, en un proceso que se llama fagocitosis. Estas células toman el agente injuriante, el agente causal, lo fagocitan, como que se lo comen, ¿cierto? Y lo destruyen. Y al destruir el agente injuriante, el agente causal, el tejido puede empezar a repararse, ¿ya? Entonces, la respuesta inflamatoria está muy relacionada con el proceso de reparación del tejido. Cuando nosotros tenemos un daño en un tejido, ¿ya? Nuestro organismo piensa al tiro en cómo va a reparar ese daño, ¿ya? Y junto con la inflamación está ocurriendo el proceso reparativo, ¿ya? Entonces, no es que ocurra primero la inflamación y después que pase la inflamación el tejido se repare, no. Ocurre el daño, responde el tejido con inflamación y ahí en ese momento ya está pensando nuestro organismo cómo va a reparar ese tejido, ¿ya? Entonces, la inflamación es un proceso necesario y súper importante para la reparación del tejido, ¿ya? Y los tejidos pueden reparar mediante dos mecanismos. Uno es la regeneración del tejido, ¿ya? En la cual las células que fueron dañadas se regeneran, es decir, se reemplazan por las mismas células. Por lo tanto, cuando yo voy a mirar dónde ocurrió la lesión, después, al tiempo después, ¿cierto? No voy a encontrar ningún vestigio, nada, porque se regenera con las mismas células, con las mismas características,
¿ya? ¿Qué es lo que ocurría cuando yo les comentaba? Ustedes se hacen un corte muy superficial que afecta solo el epitelio, ya que ni siquiera sangran de repente, ¿cierto? Con esos cortes muy superficiales y van a mirar al tiempo después y no encuentran ningún vestigio, nada, porque ahí el tejido regeneró, ¿ya? Nosotros en general, los humanos, tenemos poca capacidad de regeneración en nuestros tejidos, ¿ya? Reparamos más a expensas de una cicatrización que de una regeneración. Pero hay otros organismos vivos que tienen capacidades de regeneraciones muy, muy altas, ¿ya? Pueden regenerar estructuras completas, ¿ya? Nosotros no tenemos esa capacidad, salvo en algunos órganos en específico, en algunas células, como por ejemplo las células de la piel, las células de las glándulas, las células que conforman parte de la sangre, las células hematopoyéticas que tienen una capacidad regenerativa importante, ¿ya? Y un órgano en particular que regenera, ¿ya? Que no pasa así con otros órganos, es el hígado. Por eso de repente ustedes van a escuchar que se hacen trasplantes hepáticos entre personas vivas, ¿ya? Tenemos un donante vivo para un receptor de un pedacito de hígado. ¿Ya? Se remueve un pedacito de hígado, se pone en el receptor y al tiempo después el receptor tiene un hígado formado completo. Ahí hay una capacidad de regeneración, pero bajo ciertas circunstancias, ¿ya? Y sería como la excepción, ¿cierto?, dentro de nuestros órganos y tejidos, ¿ya? Si un pulmón se daña, por ejemplo, no va a regenerar. Si tenemos un daño extenso en la piel y no solo es superficial, sino que también profundo, tampoco va a regenerar, ¿cierto? Vamos a tener ahí una cicatrización. Pero yo les comentaba que habían otros organismos que sí tienen una capacidad de regeneración alta. Por ejemplo, las estrellas de mar. Las estrellas de mar, cuando pierden una parte, ¿cierto? Una puntita de estas estrellas, la pueden regenerar completamente, ¿ya? Las lagartijas, cuando les cortan la cola, ¿cierto? O quedan atrapadas en alguna parte, dejan la cola y después regenera completamente. Eso es tener una capacidad de regeneración, ¿cierto? Muy, muy grande, ¿ya? A medida que nos vamos especializando, ¿cierto? Y somos organismos un poco más complejos, vamos perdiendo esta capacidad regenerativa. Pero igual reparan los tejidos, ¿ya? Entonces tenemos que un tejido dañado igual se repara, no se regenera, pero repara a expensas de un fenómeno que es la cicatrización, ¿ya? La cicatrización es la sustitución de un tejido dañado por un tejido fibroso. Ese tejido fibroso no va a cumplir la misma función y no va a dar la misma apariencia, ¿ya? Por lo tanto, siempre la cicatrización deja un vestigio que es evidente para nosotros, que es una cicatriz, ¿ya? Donde ocurrió el daño, donde ocurrió la lesión, se repara el tejido, pero se repara a expensas de un tejido fibroso y deja un vestigio que es la cicatriz, ¿ya? Entonces, la reparación del tejido es como el concepto amplio, ¿ya? El tejido puede reparar, pero mediante una regeneración, que sería lo ideal, ¿cierto? O mediante una cicatrización, que no es tan ideal, pero que es la herramienta que tenemos nosotros, ¿cierto? Para poder reparar un tejido que ha sido dañado, ¿ya? Entonces, regeneración y cicatrización son las alternativas que tenemos de reparación, ¿ya? Acuérdense que reparación es el concepto amplio. Esa reparación puede ser una regeneración o puede ser una cicatrización. La mayor parte de las veces, en nuestro caso, en los humanos, es una cicatrización, ¿ya? Porque nuestro potencial regenerativo está bien limitado. No así en otras especies o en otros organismos, ¿ya? ¿Cuáles son las modalidades de inflamación que nosotros vamos a ver, ¿ya? La inflamación es una respuesta inmediata, inicial al agente injuriante, al agente causal, y esa inflamación inmediata, esa respuesta inmediata se llama inflamación aguda, ¿ya? La inflamación aguda es una respuesta inespecífica, es decir, independiente de cuál sea el agente injuriante, el agente causal, siempre se va a inflamar el tejido con ciertas características, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Es una respuesta inmediata que significa que
probablemente nosotros a los pocos segundos de que ocurra el daño vamos a tener el fenómeno inflamatorio, ¿ya? A los pocos segundos que nosotros nos golpeamos o nos pica un mosquito o nos dañamos el tejido, ¿cierto? Empieza la respuesta inflamatoria, ¿ya? Es una respuesta que tiene todas las características que me dieron ustedes al comienzo de la clase, ¿ya? Que se va a aumentar de volumen, ¿cierto? Va a estar rojo, va a estar con calor la zona, va a estar con dolor probablemente, va a tener todos los signos y síntomas asociados, ¿cierto?, al proceso inflamatorio, ¿ya? Esta inflamación aguda, recuerden que va de la manito de la reparación, por lo tanto, junto con la inflamación ya va tratando de reparar el tejido, ¿ya? Y en que se resuelva el proceso inflamatorio y después de paso a la reparación, ¿cierto? Recuerden que esto empieza conjuntamente. Inflamación y reparación empiezan al mismo tiempo, no lo podemos separar, es parte del mismo proceso, ¿ya? Pero la reparación va a tomar más tiempo. Normalmente se resuelve primero la inflamación y la reparación todavía queda en los tejidos, ¿ya? Si ustedes han tenido alguna lesión que deje una cicatriz evidente, se han dado cuenta, por ejemplo, que pasan meses y la cicatriz todavía va cambiando, ¿ya? Parten al mismo tiempo, ¿cierto? Pero en el caso de la inflamación aguda debiera resolverse en un periodo de 7, 14, 21 días más o menos para que nosotros digamos que el proceso es agudo, ¿ya? Mientras que la cicatrización del tejido puede tomar mucho más tiempo. ¿Qué pasa cuando yo sigo teniendo inflamación después de un mes, después de 3 meses, después de 6 meses, después de un año, después de varios años? Sigo teniendo inflamación y esta inflamación no se resuelve en el tejido. Esa inflamación pasa a llamarse inflamación crónica. Y esa inflamación crónica ya no es un proceso esperado, no es un proceso biológico, sino que pasa a ser un proceso patológico, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una inflamación que no se resuelve y se mantiene por meses, por años, incluso toda la vida del paciente, eso es parte de un proceso patológico y acompaña una serie de enfermedades, ¿cierto?, que se manifiestan con inflamación crónica, ¿ya? Entonces, cuando se daña un tejido, ¿nosotros esperamos que exista un fenómeno inflamatorio? Sí, pero que ese fenómeno inflamatorio se resuelva, ya que esa inflamación aguda se resuelva. Si no se resuelve, pasa a ser crónica, ¿ya? ¿Y por qué podría no resolverse la inflamación? Porque no somos capaces de eliminar el agente causal, ¿ya? Si nosotros no eliminamos el agente causal, el tejido sigue respondiendo con inflamación, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una infección que está provocando el proceso inflamatorio y yo tomo antibióticos y las bacterias se mueren, ¿ya? Y el proceso inflamatorio ya no tiene ningún motivo por el cual estar produciéndose, la inflamación va a ceder, ¿cierto? Vamos a tener la reparación del tejido, ¿ya? Y vamos a tener la resolución del problema. Pero ¿qué pasa si el agente que está ocasionando la inflamación yo no lo puedo eliminar, ¿ya? No es una bacteria, es un agente extraño que no puedo eliminar del tejido, el tejido va a seguir inflamado, ¿ya? No con toda la sintomatología que tiene la inflamación aguda, pero va a seguir inflamado, ¿ya? Y producto de esa inflamación, el tejido se va dañando, ¿ya? Y al dañarse a lo largo del tiempo puede provocar incluso la muerte del paciente producto de las complicaciones que podemos tener asociadas a una inflamación crónica, ¿ya? Vamos a ver más adelante ejemplos de enfermedades que tienen inflamación crónica que se mantiene en el tiempo porque no somos capaces de eliminar completamente el agente injuriante, el agente causal. Ya, entonces veamos las características de la inflamación aguda primero y después de la inflamación crónica. La inflamación aguda es una respuesta inmediata al agente injuriante, es inespecífica. ¿Qué significa que fuese inespecífica? Da lo mismo el agente injuriante, el agente causal, siempre responde de la misma manera, ¿ya? Si el agente causal es un agente físico, químico, biológico, siempre el tejido va a responder de la misma manera, ¿ya? ¿Cuál es el principal objetivo de la inflamación? Este último, ¿ya? Cuando tengan la diapositiva, destáquenlo, ¿ya? Este
pónganle un asterisco, pónganlo de otro color, ¿ya? Porque este es el fin primordial de la inflamación aguda, que llegue el sistema inmune al sitio de la lesión. ¿Para qué? Para tratar de eliminar el agente causal. Si no lo puede eliminar, tratar de mantenerlo atenuado. Si no lo tiene atenuado, si no lo puede atenuar tanto, mantenerlo localizado, cosa que el proceso quede donde comenzó y no se disemine al resto del organismo, ¿ya? ¿Podría pasar que el proceso inflamatorio se diseminara al resto del organismo? Sí, porque quizás nuestro sistema inmunológico no está tan bien o no hace bien frente a la acción del agente injuriante, o el agente injuriante puede estar en tal cantidad que sobrepasa la acción de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Por eso hay pacientes, por ejemplo, que se pueden morir de una inflamación aguda, ¿ya? No siempre se resuelve la inflamación aguda. Y es lo que pasa, por ejemplo, en la COVID-19. Los pacientes tienen una respuesta inflamatoria tan grande, tan marcada, que sobrepasa nuestro sistema inmunológico, que puede llegar a comprometer la vida de los pacientes, y por eso tenemos tantos pacientes, ¿cierto?, que mueren asociados a la COVID-19, ¿ya? Principalmente por una respuesta inflamatoria muy marcada, que sobrepasa, ¿cierto?, nuestra capacidad del sistema inmunológico. Entonces, características de la inflamación. Ustedes me dijeron que la zona va a estar aumentada de volumen, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿cómo podemos saber que aquí hay un acúmulo de líquido, aumento de volumen? Si ustedes se fijan, en esta parte de la piel tiene como puntitos, ¿cierto? Como una característica, como una cascarita de naranja, ¿ya? En cambio, si vemos acá, está liso, porque está tan distendida la piel, ¿cierto?, que se alisa, ¿ya? Incluso se refleja el flash de la cámara fotográfica o el reflejo de la luz, de tan liso que está, ¿cierto?, ese tejido, ¿ya? Está rojito, efectivamente, ¿cierto? Si nosotros tocamos ahí, va a haber calor. Tiene sutura, tiene punta, así que probablemente duele mucho eso, ¿ya? Y probablemente el paciente no se va a poder ir corriendo ni saltando cuando le den el alta, va a tener cierto compromiso de la función ahí, en este caso del tejido, ¿ya? Pero ustedes dirán, ¿y por qué tengo que estudiar yo inflamación si normalmente está asociado a otras lesiones? No. Nosotros en la cavidad oral tenemos inflamación, y tenemos mucha inflamación. Y dentro de las enfermedades más frecuentes de la cavidad oral están procesos inflamatorios. Cuando nosotros hablamos de la enfermedad periodontal y hablamos de gingivitis y de periodontitis, lo que estamos diciendo es que el tejido está inflamado, ¿ya? Y cuando decimos que el paciente tiene una periodontitis crónica, estamos diciendo que tiene una inflamación crónica, ¿ya?, que se mantiene ahí en el tiempo, lamentablemente, en los tejidos, ¿ya? ¿Y cuál es la forma de erradicar esta inflamación? Eliminando el agente etiológico, el agente causal. ¿Y cuál es el agente etiológico, el agente causal de la mayoría de las enfermedades periodontales? No todas, pero de la mayoría, la placa bacteriana, ¿ya? Eliminando la placa bacteriana, nosotros eliminamos la inflamación. Pero si ustedes se fijan, encontramos las mismas características de la inflamación: aumento de volumen, color rojo, ¿cierto?, aumento de temperatura local, ¿ya?, dolor, porque muchas veces eso es lo que hace consultar al paciente. Incluso en estos casos, como podemos tocar la zona, ¿ya?, va a haber hasta sangrado asociado al proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los signos cardinales de la inflamación? El calor, el rubor, el aumento de volumen. El aumento de volumen se puede llamar también tumor, pero les aconsejo no utilizar tanto la palabra tumor, sobre todo con los pacientes, porque los pacientes, cuando nosotros decimos tumor, creen que tienen algo malo, algo maligno, ¿ya? Y en realidad el tumor es cualquier aumento de volumen, ¿ya? Dolor e impotencia funcional, ¿ya? Esos son los signos cardinales del proceso inflamatorio, que se ve mucho más en la inflamación aguda que en la crónica, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda, chiquillos? Hasta el momento. ¿No? Ya, vamos a hacer un recreo. Volvemos a las 9:45, chicos.
¿ya? Para que vayan a tomar desayuno, ya. Despierten un poquito más. Nos vemos a las 9:45.
Chicos, ¿me podría confirmar alguien si se escucha y se ven las diapositivas? Sí, profesora, sí se escucha y se ve. Muchas gracias. Entonces quedamos los signos cardinales de la inflamación, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre efectivamente en el tejido en el proceso inflamatorio, ¿ya? Y esto va a ocurrir independiente de cuál sea el agente injuriante o el agente causal, ¿ya? Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de nosotros, en la encía cuando tenemos una gingivitis, por ejemplo, ¿ya? Todos los cambios que van ocurriendo en el tejido. Lo primero que tiene que ocurrir para que exista una inflamación dentro de parámetros de normalidad es una lesión, un agente causal, ¿ya? Si no hay agente causal, ¿cierto? Si no hay un motivo por el cual se provoque la inflamación, eso pasa a ser inmediatamente patológico, ¿ya? Entonces tiene que haber una causa para que exista el proceso inflamatorio y eso normalmente es una lesión en el tejido. Cuando se lesiona el tejido, lo primero que hacen los vasos sanguíneos, como un acto casi reflejo, ¿cierto? Como así, para protegerse, lo primero que hacen los vasos sanguíneos es contraerse. Al contraerse disminuyen el lumen, ¿ya? Y en realidad lo que nosotros buscamos en la inflamación es todo lo contrario, que los vasos sanguíneos se dilaten, estén lo más grande posible para que llegue más sangre al sitio de la lesión y al llegar más sangre hay más probabilidades que el sistema inmunológico salga desde la sangre, desde el interior del vaso sanguíneo hacia el tejido, ¿ya? Entonces ocurre una vasoconstricción, pero muy fugaz, es casi como un acto reflejo de los vasos sanguíneos. Después, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Una vasodilatación, ¿ya? Primero de las arteriolas, ¿ya? Las arteriolas, después vienen los capilares y después vienen las vénulas, ¿ya? Eso es como la irrigación propia de los tejidos, ¿ya? De las arterias pasamos a las arteriolas, a los capilares, que son cada vez vasos más chiquititos y más delgaditos, a las vénulas postcapilares y después las venas, ¿ya? Esto ocurre a nivel de los vasos sanguíneos más pequeñitos, ¿ya? Principalmente capilares y vénulas postcapilares. Entonces, se empiezan a dilatar los vasos sanguíneos. La vasoconstricción dura muy poquito y después se empiezan a dilatar los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo vasos sanguíneos más amplios? Llega más sangre al sitio de la lesión, ¿ya? Y al llegar más sangre, llega con más fuerza, con más presión, ¿ya? La sangre hacia el sitio de la lesión. Y se abren unos esfínteres que se llaman esfínteres precapilares. Nosotros tenemos los capilares que irrigan los tejidos, pero además tenemos lo que se llama un reservorio capilar, que son capilares que en condiciones normales nosotros no utilizamos, están cerrados, ¿ya? Que en condiciones habituales nosotros no utilizamos y se encuentran cerrados por este esfínter precapilar. Como la sangre llega con mayor fuerza, con mayor presión y en mayor flujo, abre estos esfínteres precapilares y empezamos a ocupar estos vasos sanguíneos que están como de reserva, ¿ya? Que se llama reservorio capilar. Entonces, llega la sangre, llega con más fuerza porque los vasos sanguíneos están más dilatados, por lo tanto puede llegar más sangre. ¿Qué es lo que hace? Abre los esfínteres precapilares y nosotros utilizamos lo que se llama reservorio capilar, ¿ya? ¿Y qué es el reservorio capilar? Capilares que en condiciones habituales nosotros no necesitamos, pero en este caso, como tenemos una inflamación, sí son necesarios, ¿ya? Por eso la zona se ve más rojita, porque además de llegar más sangre, ya estamos ocupando capilares que en condiciones habituales nosotros no ocupamos. Entonces llega más sangre a la zona, se ve más rojo, efectivamente porque llega más sangre, están los vasos dilatados y estamos ocupando el reservorio capilar, ¿ya? Y por eso se ve rojita la zona de la inflamación, ¿ya? Se siguen dilatando los vasos sanguíneos y en esa dilatación de los vasos sanguíneos empieza a aumentar la permeabilidad de la pared del vaso sanguíneo. La pared del vaso sanguíneo se llama membrana endotelial, ¿ya? Si nosotros pudiésemos ver los vasos sanguíneos están formados por varias células, una pegadita al lado de la otra, formando esta estructura como tubular, ¿ya? En realidad no es un tubo rígido, sino que es un tubo que está formado por varias células, una pegadita al lado de la otra, ¿ya?
Y están tan unidas estas células que la sangre se mantiene en el interior de los vasos sanguíneos y no sale, ¿ya? Salen elementos en específico, ¿cierto?, de la sangre, pero la sangre se mantiene en el interior de los vasos sanguíneos. Cuando la sangre sale desde el interior de los vasos sanguíneos, cuando tenemos una lesión, cuando tenemos un corte en los vasos sanguíneos, ¿ya? Pero recuerden que el fin último y primordial de la inflamación es que llegue al sitio de la lesión el sistema inmunológico. ¿Y por dónde viaja el sistema inmunológico? Viaja por la sangre, ¿ya? Por lo tanto, en algún momento nosotros necesitamos que esta pared de los vasos sanguíneos se separe un poquito para que los elementos del sistema inmunológico puedan ahí ir a donde está ocurriendo la lesión, ¿ya? Y eso se llama aumento en la permeabilidad. El vaso sanguíneo deja salir algunas cosas, ¿cierto?, hacia el sitio de la lesión. Y eso es posible gracias a dos fenómenos. Uno, los mediadores químicos de la inflamación, ¿ya?, que son sustancias químicas que van a participar del proceso inflamatorio, y una de las principales funciones que van a tener va a ser la vasodilatación, ¿ya? Y lo otro, factores hemodinámicos, cambios en las presiones que ocurren en los vasos sanguíneos, ¿ya?, que van a permitir que desde la sangre salgan elementos que son importantes para tratar de eliminar el agente injuriante, el agente causal, ¿ya? Proteínas, células, ¿ya?, que son necesarias para que se empiece a reparar el tejido. Recuerden que la inflamación va de la manito de la reparación. No se pueden separar, empiezan al mismo tiempo, ¿ya? Profesora, ¿me podría volver a repetir? Sí, lo voy a volver a explicar ahora. Sí, 2 puntitos. Sí. Entonces, recuerden, ¿por dónde viaja el sistema inmunológico? Viaja por el interior de los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Me sirve que esté en el interior de los vasos sanguíneos cuando yo tengo una lesión en el tejido? No. Por lo tanto, tienen que buscar alguna forma de llegar al tejido y de salir desde el interior de los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Y cómo pueden salir desde el interior de los vasos sanguíneos algunos elementos que viajan por la sangre? Pueden salir gracias a los factores hemodinámicos que vamos a ver a continuación y gracias a los mediadores químicos, ¿ya? Los mediadores químicos son sustancias que se liberan de las células sanguíneas, ¿ya?, cuando ocurre la inflamación, y la principal acción que van a tener va a ser aumentar la permeabilidad del vaso sanguíneo y provocar vasodilatación. Esas son las principales acciones que tienen los mediadores químicos, ¿ya? Tienen otras funciones más, pero en términos generales podríamos decir que se ocupan de la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad, ¿ya? Ya. ¿Qué estaba pasando con los vasos sanguíneos en la inflamación? Se estaban dilatando, ¿cierto? ¿Qué implica dilatarse para los vasos sanguíneos? Que aumentan su lumen, ¿ya? Aumentan su diámetro, y eso hace que llegue más sangre. Y la sangre llega con mayor fuerza, con mayor presión, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la presión hidrostática de la sangre? Aumenta, ¿ya? Piensen en este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una manguera y le hacen hoyitos a la manguera, ¿ya? Ya abren la llave, pero la abren poquito, ¿ya? ¿Saldrá agua de esos hoyitos de la manguera si yo abro poquito la llave? Probablemente sí, pero muy poquito, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el agua, ¿cierto?, viene con más fuerza y yo abro completamente la llave y empieza a pasar el agua por el interior de la manguera, pero con mayor presión? Probablemente yo voy a ver, ¿cierto?, efectivamente cómo sale el agua desde la manguera, ¿ya? Porque viene con mayor fuerza, con mayor presión, ¿ya? Aquí pasa lo mismo. Cuando la sangre viene con más fuerza, con más presión por los vasos sanguíneos, permite que desde el interior de los vasos sanguíneos salga líquido y proteínas hacia el tejido, ¿ya? Esas proteínas son parte del sistema inmunológico y el líquido es la parte líquida de la sangre. La sangre está formada por un plasma, que es la parte líquida, ¿ya?, y los elementos figurados de la sangre, que son las células que conforman parte de la sangre, donde están los glóbulos rojos, donde van a estar los leucocitos, los macrófagos, los linfocitos, etcétera, que son células sanguíneas,
¿ya? Entonces, cuando la sangre llega con más fuerza, con más presión, porque los vasos sanguíneos están dilatados, ¿ya? Hay una vasodilatación, eso permite que desde la sangre empiece a salir la parte líquida de la sangre hacia el tejido, ¿ya? Y algunas proteínas. Si la parte líquida de la sangre está saliendo hacia el tejido, ¿cómo se va a ver eso? Con una acumulación de líquido en el tejido, que es lo que nosotros vemos como aumento de volumen, como el tumor asociado a la inflamación, ¿ya? Entonces, ¿por qué vemos que en el proceso inflamatorio el tejido aumenta de volumen? Porque está saliendo la parte líquida de la sangre, el plasma sanguíneo, hacia el tejido junto con proteínas que forman parte del sistema inmunológico, ¿ya? ¿Cómo es entonces la presión osmótica del tejido? ¿Ya? La presión osmótica del tejido está dada por la concentración de proteínas, ¿ya? Entonces, las proteínas están saliendo desde el vaso sanguíneo hacia el tejido. Por lo tanto, ¿dónde empieza a aumentar la concentración de proteínas? En el tejido, ¿ya? Si aumenta la concentración de proteínas en el tejido, ¿qué pasa con la presión osmótica tisular? Aumenta, ¿ya? Tenemos un aumento en la presión osmótica del tejido, ¿ya? Entonces, aumenta la presión hidrostática de la sangre, aumenta la presión osmótica del tejido. Esas dos cosas hacen que salga más líquido hacia el tejido, ¿ya? ¿Y qué pasa entonces con la concentración de proteínas en el interior del vaso sanguíneo, en la sangre, ¿ya? Que se llama presión oncótica de la sangre. La presión oncótica de la sangre disminuye, ¿ya? ¿Por qué? Porque las proteínas, en vez de estar aquí adentro, ¿dónde están? Están saliendo hacia el tejido dañado, ¿ya? Ese líquido y esas proteínas que están saliendo desde el interior del vaso sanguíneo se llama exudado. Y ese es el líquido que se va a acumular en los tejidos inflamados y que nosotros podemos ver como aumento de volumen, ¿ya? Entonces, aumenta la presión hidrostática de la sangre, aumenta la presión osmótica del tejido y disminuye la presión oncótica de la sangre. Esas tres cosas, el aumento en la presión hidrostática de la sangre, el aumento en la presión osmótica del tejido y la disminución en la presión oncótica de la sangre, permiten la salida de líquido y proteínas hacia el tejido, ¿ya? Y eso se llama exudado y tiene una función ese exudado, ¿ya? No es un líquido que se acumula ahí, sino que tiene una función. ¿Y qué función tiene? ¿Ya? Que lleguen al sitio de la lesión los mediadores químicos de la inflamación, ¿ya? Porque todas esas proteínas que salen, ¿cierto?, junto con el líquido, son mediadores químicos que participan en el proceso inflamatorio, ¿ya? Lo otro que hace el líquido es amortiguar las variaciones de pH. Nuestras células están acostumbradas a trabajar en un pH en específico, que es un pH muy cercano al neutro. El pH neutro es el pH 7, ¿ya? Quizá ustedes lo han escuchado hablar en algunas soluciones, ¿cierto? Que dicen una solución neutra tiene un pH 7, ¿ya? Y nuestras células, ¿cierto? Particularmente sus enzimas y proteínas están acostumbradas a trabajar un pH muy cercano al 7, ¿ya? Puede variar un poquito, pero lo más cercano al pH neutro. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una lesión? El pH se hace ácido, ¿ya? Entonces, en vez de tener un pH 7, podemos tener un pH 6 o un pH 5, un pH más ácido, ¿ya? Y eso altera el funcionamiento de la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace el líquido? ¿Qué es lo que hace el exudado? Trata de amortiguar estas variaciones de pH y que el pH no se haga tan ácido. Porque si el medio se hace ácido, ¿ya? Las células empiezan a fallar, empiezan a dañarse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el líquido? Trata de amortiguar esto, ¿cierto? Se llama una solución buffer o una solución amortiguadora, cosa que el pH no descienda tanto y no exista tanto daño en el tejido, ¿cierto? Que ha sido afectado por el agente injuriante o el agente causal, ¿ya? También a través del exudado se escapan algunas celulitas del sistema inmunológico hacia el sitio de la lesión. Ya vamos a ver cómo salen las células, ¿ya? Pero aprovechándose de este exudado salen algunas células, ¿ya?
Y lo otro es que a través del exudado pueden llegar fármacos al sitio de la lesión, ¿ya? Esa no es la función del exudado, pero nos aprovechamos nosotros los clínicos de que llegue al sitio de la lesión fármaco. Fármacos como, por ejemplo, ¿cuáles? Si la lesión es un proceso infeccioso bacteriano, nosotros vamos a aprovechar de dar antibióticos que van a llegar al sitio de la lesión a través del exudado, ¿ya? Si tenemos un proceso inflamatorio que está provocando mucho daño al paciente, es decir, el paciente está con mucha fiebre, con mucho compromiso del estado general, ¿qué tomamos nosotros cuando tenemos un proceso inflamatorio? Un antiinflamatorio, ¿ya? ¿Y cómo llega el antiinflamatorio al sitio de la inflamación? A través del exudado. Entonces nosotros nos aprovechamos del exudado para que lleguen fármacos al sitio de la inflamación para poder controlar de alguna manera el proceso inflamatorio, ¿ya? Los mediadores químicos también ayudan al aumento en la permeabilidad de la membrana, ¿ya? Principalmente porque tienen dos funciones los mediadores químicos en términos generales: vasodilatación, ¿ya? Y aumento en la permeabilidad de la membrana endotelial. Con respecto a los mediadores químicos, solo me interesa que sepan que son sustancias químicas que se liberan en el proceso inflamatorio, que se pueden sintetizar en el hígado, que ahí se llaman mediadores químicos plasmáticos, donde tenemos la cascada de la coagulación, el sistema del complemento, la cascada de las quininas, que son proteínas que andan en el torrente sanguíneo y que se van a activar en la inflamación, ¿ya? Y tenemos los mediadores químicos tisulares o celulares, que son formados por las células inflamatorias, las células que participan en la inflamación, ¿ya? Donde tenemos los derivados del ácido araquidónico, aminas vasoactivas, citoquinas, ¿ya? No les voy a preguntar ningún nombre en específico de esto, solo les voy a preguntar con respecto a los mediadores químicos qué rol tienen en la inflamación, y qué es lo que hacen en la inflamación es promover la inflamación, que ocurra el fenómeno inflamatorio en términos generales, ¿ya? Esa es su principal acción. ¿Y cómo hacen eso? Provocando vasodilatación o aumento en la permeabilidad de la membrana endotelial, ¿ya? Cada uno de estos mediadores químicos tiene un rol en particular en el proceso inflamatorio, ¿ya? Podríamos estar hablando varias clases de los mediadores químicos, ¿ya? Por ahora, para el nivel de nosotros, para lo que estamos hablando de inflamación, recordar que los mediadores químicos potencian el proceso inflamatorio, ¿ya? Y son de origen plasmático, los que se sintetizan en el hígado y andan dando vuelta en la sangre, ¿ya? Y los tisulares, que se van a sintetizar en las células que van a participar del proceso inflamatorio, ¿ya? Acuérdense que nosotros estábamos viendo los pasos, ¿cierto?, en la inflamación. A ver si volvemos atrás para que nos acordemos, ¿ya? Estábamos en los pasos de la inflamación y estábamos hablando del aumento en la permeabilidad de la membrana endotelial. Aumento en permeabilidad de los vasos sanguíneos, eso era, ¿ya? ¿Y eso qué permitía? La formación del exudado, la salida de líquidos y proteínas hacia el tejido, ¿ya? Si está saliendo la parte líquida de la sangre hacia el tejido, ¿qué está pasando en el vaso sanguíneo? La sangre se está haciendo más viscosa, ¿ya? Es lo mismo si ustedes tienen, por ejemplo, una carbonada, ¿ya? Si dejan mucho tiempo la carbonada en el fuego, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar el agua y no vamos a tener una carbonada, sino que vamos a tener algo muy parecido a un charquicán, ¿ya? Aquí pasa algo parecido. Como el líquido de la sangre, la parte líquida de la sangre, está saliendo hacia el tejido, ¿qué está pasando con la sangre en el interior del vaso sanguíneo? Se está haciendo cada vez más espesa, más viscosa, ¿ya? ¿Y eso qué hace? Que la sangre ande más lento por el interior de los vasos sanguíneos. Hay un enlentecimiento del flujo sanguíneo, ¿ya? ¿Y eso en qué nos ayuda en la inflamación? En que las células de la sangre, en vez de ir por el centro del vaso sanguíneo, que es lo normal, que eso se llama corriente laminar, ¿ya? Cuando no hay inflamación, cuando los vasos sanguíneos están funcionando normalmente, la parte líquida de la sangre va por la periferia del vaso sanguíneo y las células van por el centro, ¿ya? Entonces, difícilmente se van a acercar a la pared de los vasos sanguíneos.
Pero aquí, como el líquido está afuera, la sangre está más espesa, los elementos figurados de la sangre, que son las células, se acercan a la pared de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, fíjense aquí en esta imagen. Normalmente las celulitas de la sangre van por el centro del vaso sanguíneo, ¿ya? Eso es lo normal, porque por afuera, por la periferia, va la parte líquida de la sangre. Pero aquí, como ya no tenemos parte líquida de la sangre, las células se empiezan a acercar a la pared del vaso sanguíneo, ¿ya? ¿Y eso por qué es importante? Porque nosotros necesitamos que una célula particular de la sangre vaya hacia el sitio de la lesión, ¿ya? Esa célula se llama leucocito, ¿ya? Necesitamos que los leucocitos vayan hacia el sitio de la lesión. Y eso se llama migración leucocitaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es la migración leucocitaria? La salida de los leucocitos, ¿ya? Que son estas células que van a ir a fagocitar, a eliminar el agente injuriante o el agente causal, ¿ya? Pero no me sirven en el interior del vaso sanguíneo. ¿Dónde tienen que estar? ¿Dónde está ocurriendo el daño? ¿Ya? Entonces tienen que salir del vaso sanguíneo. Y para salir del vaso sanguíneo, ¿qué es lo que hacen? Se acercan primero a la pared del vaso sanguíneo, ¿ya? Y eso lo hacen en un movimiento en el cual van rodando. Por eso esa primera etapa se llama rodamiento o rodadura, ¿ya? Que es cuando el leucocito se acerca a la pared del vaso sanguíneo, ¿ya? Y recuerden que se acerca a la pared del vaso sanguíneo porque la sangre está más espesa, ¿ya? En condiciones normales, el leucocito siempre viaja por el centro del vaso sanguíneo, lo más lejos de la pared posible, ¿ya? Pero ahora, como no hay parte líquida de la sangre o está saliendo hacia el tejido y la sangre se está haciendo más espesa en esa zona, los leucocitos empiezan a acercarse a la pared de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y se empiezan a unir a las células endoteliales, que son estas celulitas que formaban parte de la pared del vaso sanguíneo, ¿ya? Y ese fenómeno se llama activación, cuando las células se empiezan a unir a las células endoteliales, ¿ya? Esta unión en un inicio es bastante débil, ¿ya? El leucocito se podría despegar de la pared del vaso sanguíneo. Entonces viene una segunda etapa, que es la adhesión estable. Si ustedes se fijan, la célula endotelial empieza a expresar en su superficie estos receptores que a medida que pasa el tiempo son cada vez más y así el leucocito se une establemente, no se despega de la pared del vaso sanguíneo, se une más firmemente. Y se fijan que se une tan firmemente que cambia su forma, se va haciendo cada vez como más aplanado, ¿ya? Producto de que se va uniendo cada vez más firme a la pared del vaso sanguíneo. En esa unión tan firme, en algún minuto, las células endoteliales le permiten salir al leucocito desde el interior del vaso sanguíneo, ¿ya? Y el leucocito va a ir hacia donde está ocurriendo el daño, hacia el sitio de la lesión. ¿A qué? A fagocitar, a comerse el agente injuriante o el agente causal, ¿ya? ¿Cómo sabe el leucocito dónde está ocurriendo la lesión? Los leucocitos no tienen ojos, ¿cierto? Para ver dónde está ocurriendo la lesión, ¿ya? Entonces, hay unos factores que son sustancias químicas, que son también parte de los mediadores químicos de la inflamación, que se llaman factores quimiotácticos, ¿ya? Que le dicen al leucocito hacia dónde se tiene que dirigir, hacia dónde se tiene que ir, ¿ya? Vendría siendo como el WhatsApp de los leucocitos, ¿ya? Cuando ustedes antiguamente, ¿cierto?, podían salir más y tenían alguna fiesta, ¿cómo se ponían de acuerdo? ¿Cómo sabían dónde tenían que ir? Les mandaban al WhatsApp, ¿cierto?, la ubicación. Aquí es algo parecido. Los factores quimiotácticos le mandan la ubicación al leucocito de dónde está ocurriendo la lesión y a dónde tiene que ir una vez que sale desde la sangre, una vez que sale desde el vaso sanguíneo, ¿ya? Los leucocitos son estas celulitas que vemos acá, que da la sensación de que tuvieran varios núcleos, pero en realidad es un solo núcleo que está lobulado, ¿ya? Por eso también recibe otro nombre los leucocitos. Se encuentran por ahí y se interiorizan más con respecto a la inflamación y buscan, quizás no les va a salir como leucocito, les van a salir como neutrófilos o polimorfonucleares neutrófilos, pero es la misma célula, ¿ya? Esta célula leucocitaria
que tiene esta forma, como que tuviera varios núcleos, pero en realidad es un núcleo que está lobulado, ¿cierto? Y que sale desde el interior del vaso sanguíneo hacia el sitio de la lesión, ¿ya? Ahí una imagen real de un leucocito, ¿ya? Se fijan que en condiciones normales las células de la sangre van por el centro del vaso sanguíneo, pero cuando hay inflamación y se pierde el líquido, ¿cierto? Estas celulitas se van apegando a la pared del vaso sanguíneo y van saliendo hacia el sitio de la lesión. ¿Cómo saben dónde está el sitio de la lesión? A través de los factores quimiotácticos, ¿ya? Y llegan al sitio de la lesión y forman lo que se llama foco inflamatorio. El foco inflamatorio va a estar formado por los vasos sanguíneos muy dilatados, ¿cierto? Llenos de sangre. Acuérdense que están llenos de sangre, pero la parte líquida de la sangre está saliendo hacia el tejido, ¿ya? Formando un edema o un aumento de volumen o una acumulación de líquido en el tejido. Y cada uno de estos puntitos morados que nosotros vemos acá es un leucocito que está llegando al sitio de la lesión para fagocitar, para eliminar, ¿cierto?, el agente injuriante o el agente causal, ¿ya? Entonces, ¿por qué tengo que aprender yo esto de la inflamación? ¿Ya? Si yo estoy trabajando con tejidos de la cavidad oral, porque en los tejidos de la cavidad oral ocurre la inflamación, ¿ya? Ya vimos cómo se inflamaba la encía, pero también se puede inflamar la pulpa del tejido y por eso duelen las piezas dentarias, ¿ya? Aquí estamos viendo un corte histológico de un diente, ¿ya? Este es el tejido duro del diente, la dentina, y aquí estamos viendo la pulpa. Ustedes se fijan, la pulpa está llena de vasos sanguíneos muy dilatados, llenos de sangre que están sufriendo un fenómeno inflamatorio, ¿ya? Entonces, la inflamación no se escapa de nuestra realidad y la vamos a ver en varias enfermedades, ¿ya? Enfermedades que afectan las encías o enfermedades que afectan la pulpa del diente y que causan dolor. Entonces, resumiendo, la inflamación aguda, vamos a tener cambio en el calibre de los vasos sanguíneos, se va a producir una vasodilatación, ¿ya? Hay un aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos que permiten la salida de líquido hacia el tejido y eso se conoce con el nombre de exudado, ¿ya? Y todo esto se produce con el objetivo de que los leucocitos migren hacia el sitio de la lesión. ¿Cómo saben dónde está el sitio de la lesión? Porque los factores quimiotácticos le mandan la ubicación, le avisan dónde está ocurriendo el daño para que el leucocito vaya. Y una vez que el leucocito llega, ¿qué es lo que hace? Fagocita, trata de eliminar el agente injuriante o el agente causal. ¿Siempre logra eso? No, no siempre logra eso, ¿ya? Cuando lo logra, nosotros tenemos una recuperación completa, una curación completa del tejido del paciente, ¿ya? Cuando no lo logra, la inflamación puede mantenerse, ¿cierto?, por más tiempo y transformarse en una inflamación crónica, ¿ya? Y cuando no lo logra, la inflamación puede ser tan intensa que eventualmente podría comprometer la vida del paciente, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede evolucionar la inflamación aguda? Puede curarse, que es lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Y que es nuestro objetivo en realidad cuando nosotros atendemos a los pacientes. ¿Podría provocar un proceso inflamatorio la muerte del paciente? Sí, cuando es muy intenso, cuando sobrepasa la capacidad de respuesta del sistema inmunológico del paciente, que es lo que sucede, por ejemplo, con la COVID-19, que provoca una inflamación tan intensa en el paciente que el paciente y muchos de los pacientes muchas veces no pueden hacer frente a ese proceso inflamatorio, ya a esa necesidad de la respuesta inmunológica y mueren, ¿ya? Y los pacientes que más mueren de la COVID-19, recuerden que son los pacientes más adultos, precisamente porque su sistema inmunológico está más debilitado, ¿ya? Y lo otro que puede pasar con la inflamación aguda es que se haga crónica, ¿ya? ¿Y qué significa que se haga crónica? Que se mantenga en el tiempo. ¿Y por qué se puede mantener en el tiempo? Porque no somos capaces de eliminar el agente causal, el agente injuriante o el agente causal, ¿ya? Entonces, la inflamación se mantiene en el tiempo cuando nosotros no somos capaces de eliminar el agente injuriante o el agente causal, ¿ya? Cuando tenemos inflamación crónica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos intentos de reparación del tejido, pero por otro lado, como todavía tenemos el agente causal, tenemos inflamación. Entonces,
a la misma vez tenemos intentos de reparación del tejido a través de cicatrización y tenemos inflamación. Y nunca gana ninguno de los dos, ¿ya? No gana ni la reparación ni no gana la inflamación. Ahí están peleando constantemente hasta que seamos capaces de erradicar el agente injuriante o el agente causal, ¿ya? Las células que participan en la inflamación crónica cambian, ya no son los leucocitos, porque los leucocitos viven poco tiempo, ya viven 24, 48 horas, ya hasta 36, 72 horas podría vivir un leucocito. Después son reemplazadas por otras células que se llaman macrófagos. Y cuando tenemos inflamación crónica, además de los macrófagos, llegan otras células sanguíneas que son los linfocitos, ¿ya? Entonces cambian las células que participan en la inflamación crónica. Ya no tenemos los leucocitos o polimorfonucleares neutrófilos o neutrófilos, sino que se cambian por macrófagos, por linfocitos y por células plasmáticas, ¿ya? Y al mismo tiempo, ¿cierto? Que está ocurriendo la inflamación, está ocurriendo la reparación del tejido, ¿ya? Pero aquí, recuerden, no gana ninguno de los dos. No se recupera el tejido y no gana la inflamación, conviven, ¿ya? Ambos procesos. Y eso va provocando daños en el tejido. No sé qué pasó ahí, ¿ya? ¿En qué enfermedades nosotros vamos a ver inflamación crónica? ¿Ya? Les voy a dar algunos ejemplos de estas enfermedades. Tenemos, por ejemplo, infecciones persistentes producidas por algunos microorganismos, ¿ya? El ejemplo ahí es la tuberculosis. En la tuberculosis nosotros tenemos una inflamación crónica porque la bacteria o el micobacterium que produce la tuberculosis es muy difícil de erradicar, ¿ya? Por lo tanto, se mantiene por mucho tiempo. Si ustedes buscan, por ejemplo, chiquillos, ¿me pueden confirmar si se escucha? Porque me dice que tengo un problema con mi micrófono. Sí, Profe, se profe, escucha se súper escucha bien. bien. Ya, escucha bien. Muchas gracias. Entonces, como ejemplo de la inflamación crónica, ¿cierto? Tenemos la tuberculosis, ¿ya? Que es un ejemplo de una enfermedad que se produce por microorganismos persistentes. Si ustedes buscan el tratamiento de la tuberculosis, se van a ver que la tuberculosis, el tratamiento dura de 6 meses a 2 años. Y en ese periodo de tiempo los pacientes están con inflamación crónica que puede dañar el tejido, que puede dañar el pulmón, provocando una necrosis del pulmón, ¿ya? Una muerte del tejido pulmonar que después va siendo reemplazado por tejido fibroso y ese tejido fibroso puede producir una insuficiencia respiratoria en los pacientes, ¿ya? La exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Aquí particularmente la inhalación de partículas extrañas puede provocar una inflamación crónica en los pulmones. ¿Qué es lo que se producía en los mineros del carbón? No sé si ustedes han escuchado que los mineros del carbón sufrían de una enfermedad que se llamaba antracosis. La antracosis es una inflamación crónica del pulmón que se producía porque estos mineros inhalaban partículas de carbón y esas partículas de carbón empezaban a quedar en los pulmones, ¿ya? Y esas partículas de carbón, una vez inhaladas, no se pueden eliminar y quedaban ahí y provocaban inflamación crónica en el pulmón. ¿Qué pasaba y por qué morían estos mineros? Porque el pulmón se iba fibrosando, ¿ya? Se iba transformando en un tejido fibroso, en un tejido cicatrizal y terminaba el paciente sin poder respirar y eso, ¿cierto?, comprometía la vida de estos mineros, ¿ya? Y morían efectivamente de antracosis, producto de la inhalación de estas partículas de carbón, ¿ya? El carbón es un elemento exógeno, extraño, que se quedaba en los pulmones y una vez que llega a los pulmones no podía ser eliminado, ¿ya? Y donde más se produce la inflamación crónica es en las enfermedades autoinmunes, en las enfermedades en que nuestro propio sistema inmunológico nos empieza a atacar, ¿ya? Ese ataque es a través de una inflamación crónica. Y también ahí hay intentos de reparación del tejido, el tejido se empieza a fibrosar, pero sigue la inflamación presente, ¿ya? Esos son ejemplos de enfermedades donde la inflamación crónica se mantiene,
¿ya? La inflamación crónica pasa a ser patológica cuando se mantiene en el tiempo y no se resuelve y empieza a afectar los tejidos, ¿ya? Entonces, para ir terminando, chicos, tenemos las diferencias entre la inflamación aguda y crónica, ¿ya? En la inflamación aguda, ¿cuál es la célula estrella? Los leucocitos, ¿ya? O polimorfonucleares neutrófilos, es lo mismo, ¿ya? En cambio, en la inflamación crónica, ¿qué células participan? Los linfocitos, los plasmocitos y los macrófagos, ¿ya? Los macrófagos, cuando están en la sangre, se llaman monocitos, así que esto también es lo mismo, monocitos o macrófagos. Monocitos cuando están en la sangre, macrófagos cuando salen hacia el tejido, ¿ya? En la inflamación aguda tenemos alteración en la circulación, vasodilatación principalmente. Aquí en la inflamación crónica no hay tantos cambios vasculares, por eso no tenemos todos los signos y síntomas que acompañan a la inflamación aguda, pero tenemos proliferación del tejido, ¿ya? En la inflamación crónica se utiliza el reservorio capilar, que acuérdense que son vasos sanguíneos que nosotros en condiciones habituales no ocupamos, pero que en la inflamación, ¿cierto? Como hay una sobreexigencia, sí los vamos a ocupar, ¿ya? Y acá tenemos la formación de nuevos vasos sanguíneos. Como se está tratando de reparar el tejido, pero igual hay inflamación, ¿cierto? Se forman nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? En la inflamación aguda hay formación de exudado. En la inflamación crónica no. Lo que sí ocurre en el tejido es una fibrosis, porque como hay intentos de reparación a expensas de una cicatrización, el tejido se va fibrosando, ¿ya? Y esa fibrosis a lo largo del tiempo puede comprometer la funcionalidad del órgano tejido y el paciente se puede morir de una inflamación crónica, ¿ya? ¿Cuál puede ser la evolución de la inflamación crónica? Que se resuelva, ya que en algún momento seamos capaces de eliminar el agente etiológico, el agente causal, que sería lo ideal, sino que se mantenga crónica por siempre, acompañando toda la vida del paciente, o podría ser que debido a las complicaciones de la inflamación crónica, el paciente muera producto de las complicaciones que tiene asociado al proceso de inflamación, ¿ya? Es decir, que muera producto de la fibrosis normalmente del tejido, ¿ya? Y con eso terminamos, chiquillos, por hoy día. No sé si hay dudas, preguntas, consultas. Créame que este es un proceso que es bastante complejo, podríamos estar varias clases hablando de la inflamación, sobre todo los mediadores químicos inflamatorios, se los traté de resumir para que nos quedáramos con lo esencial del proceso inflamatorio, ¿cierto? Pensando en que nosotros vamos a trabajar con enfermedades que van a tener inflamación, entonces ustedes ahora saben qué es lo que está ocurriendo en el tejido cuando nosotros tenemos una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, lo diagnostiquen de una amigdalitis, ¿qué está ocurriendo en las amígdalas? Todos estos pasos que acabamos de ver, ¿cierto? Están ocurriendo en el tejido. Y cuando ustedes se recuperan, ¿qué es lo que pasa? Se resuelve el proceso inflamatorio, se repara el tejido, ¿cierto? Y volvemos a un estado de salud, volvemos a un estado de equilibrio. ¿Qué pasa si no podemos resolver el proceso inflamatorio? Se va manteniendo en el tiempo, se va haciendo patológico y se transforma en una inflamación crónica, ¿ya? Que acompaña a algunas enfermedades, como ejemplos les di, hay muchas otras más, solo les di algunos ejemplos de enfermedades que se caracterizan por un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una periodontitis crónica, significa que tenemos una inflamación crónica en el periodonto que se mantiene en el tiempo. ¿Y por qué se mantiene en el tiempo? Porque el paciente no es capaz de eliminar el agente etiológico, el agente causal, que en este caso sería la placa bacteriana, ¿ya? Entonces, como se mantiene la placa bacteriana en la boca, se mantiene también la inflamación, ¿ya? Eso, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no Profe, tienen, ¿sí? Profe, cuando, por ejemplo, se hacen colgajos de encía, ¿eso es cuando ya pasa muy mucho la inflamación? Cuando ya la bacteria está muy avanzada. No entendí, Camila. Es que los colgajos normalmente se hacen como para cubrir algún defecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de repente en la encía se hacen colgajos porque hay pérdida de encía y se hace un colgajo, ¿cierto?
poder cubrir ese defecto, o se hacen colgajos de repente, por ejemplo, para acceder al periodonto. Entonces, no sé ahí a qué se... Pero eso, por ejemplo, no se produce. Es que estaba leyendo, por ejemplo, de las inflamaciones y decía que muchas veces cuando había mucho saco, el saquito, se hacía el injerto por el tema de la inflamación. Eso, por ejemplo, cuando se hace, se forma una cicatrización nada más, pues no se vuelve a unir el tejido. Esa era como mi pregunta, en realidad, si había una reconstrucción o era una cicatrización. Ya entendí, Camila. Ya, perfecto. Cuando se hace un colgajo, lo que se hace es tomar tejido de otro lugar para ponerlo, para cubrir un defecto, por ejemplo, en un saco, ¿ya? El colgajo es distinto porque el colgajo va irrigado, va con vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces lo que se busca cuando se hace un colgajo, al ponerlo en el otro tejido, es que el colgajo reemplace de alguna manera el tejido. Y por eso se busca unir los vasos sanguíneos, ¿ya? Y que ese tejido de alguna manera reemplace, pero con las características de ese tejido, ¿ya? Entonces ahí lo que se busca eventualmente es como un reemplazo del tejido más que una cicatrización, ¿ya? Pero como hay una intervención quirúrgica ahí y se van a dejar puntitos igual, sutura, igual ocurre una pequeña cicatrización del tejido. Pero lo que se busca en realidad, ¿cierto? Es que el tejido que se mueve de un lugar a otro lo reemplace completamente. No es que se cicatrice, sino que hay como un reemplazo de tejido en realidad, ¿ya? No hay como una regeneración ni una cicatrización, sino que un reemplazo del tejido. Pero como eso se hace quirúrgicamente y ahí se hacen cortes y todo lo demás, donde se hicieron los cortes, probablemente va a haber una parte de cicatrización del tejido, ¿ya? Pero el colgajo lo que busca es un reemplazo. Ojalá que ese tejido que yo estoy llevando de un lugar a otro reemplace al tejido que falta o al tejido que ha sido dañado, ¿ya? Pero sí siempre va a ocurrir una pequeña cicatrización porque cuando se mueve ese tejido tiene que fijarse en el lugar donde queda con puntos de sutura. Entonces ahí normalmente ocurre un fenómeno de cicatrización, ¿ya? Pero lo que se busca con el colgajo es como el reemplazo del tejido cáncer, ¿ya? Gracias, profe. Si te queda ahí un poco más claro. Eso, chicos. Si no tienen dudas, preguntas, se pueden desconectar. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya empezamos con las patologías en la cavidad oral. Ya vamos a hablar de las patologías infecciosas que se pueden presentar en la cavidad oral. ¿Ya? Nos vemos. Que estén muy bien, chicos. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.